Hola, muy buenos días. Reitero también los agradecimientos al ministro de Economía, Felipe Céspedes, por acompañarnos en este desayuno de AmCham Chile. También aprovecho de saludarlos a todos ustedes y también agradecer a la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio por nuevamente acompañarlos. La otra vez fue conversando con el expresidente Ricardo Lagos, ahora con un ministro que aprecio mucho, que ambos somos juguitos de pelota, como se dice en Chile. De hecho, no me decepcionó, ministro. Pensé que yo iba a hacer el primer comentario de fútbol, pero se me adelantó. Me agrada su estilo. Esperamos estar más ronco el sábado, eso sí. Así es. Pero dicen que hay un proyecto de ley para que sea feriado el lunes, ¿no? ¿Es mentira? No escuchamos nada. Sería bueno, ¿no? Ministro, bueno, usted obviamente centró su exposición en la nueva institucionalidad de inversión extranjera. Por supuesto que vamos a ahondar en eso, pero la coyuntura obliga también. Y este martes se supieron distintas informaciones sobre el estado de nuestra economía y quisiera preguntarle por la que a mí más me llamó la atención. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, entre marzo y mayo el desempleo en Chile subió 6,6%, 5 décimas más que el último informe y que para muchos está sorpresivamente en 6,1%, dado el estado de nuestra actividad. ¿Qué le parece este aumento que sin duda a muchos puede preocuparle? 5 décimas en solo una medición. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que creo son importantes señalar. Voy a contestar primero la pregunta respecto del dato puntual de tasa de desempleo. Creo que nosotros como país lo hemos dicho muy claramente y como gobierno tenemos un desafío, que es el recuperar el ritmo de crecimiento de nuestra economía. Si uno recupera el ritmo de crecimiento de nuestra economía, lo que uno hace es incrementar la creación de empleo y de esa forma mejorar la situación en materia de desempleo. Y en esto hemos sido muy claros. El país está imprimiendo implementando los instrumentos macroeconómicos que tenemos. El Banco Central bajó las tasas de interés, el tipo de cambio se ha depreciado y por lo tanto el peso chileno se ha depreciado y por lo tanto le ha dado mayor impulso a aquellos sectores exportables que en muchos casos no se habían visto favorecidos por los altos precios de las materias primas. Desde el gobierno estamos generando un impulso fiscal también importante, un crecimiento importante del gasto público con un mix muy particular, que es un mix basado en infraestructura pública. Aquí de nuevo, cuando hablamos de condiciones futuras de crecimiento, la infraestructura es fundamental. O sea, acá estuvo el presidente Lagos, probablemente habló de infraestructura, uno de los temas que a él más le gusta. Yo creo firmemente en que la inversión en infraestructura es fundamental para desarrollar el país y para desarrollar todo nuestro potencial exportador. Me tocó estar la semana pasada en Aysén, y uno de los temas fundamentales para desarrollar esa región es la infraestructura. El potencial turístico de esa región es inmenso, pero para eso se requiere infraestructura. Entonces también estamos implementando un mix de política fiscal importante, de forma tal de poder generar condiciones para la recuperación de nuestra economía. Pero sabemos que acá tenemos que trabajar en incrementar los niveles de confianza que tenemos en nuestra economía de forma tal de incrementar la inversión privada. La inversión privada es fundamental para recuperar el ritmo de crecimiento de nuestra economía y nosotros sabemos que tenemos un trabajo que hacer en esa materia y estamos trabajando precisamente en eso, en priorizar las acciones. El ministro de Hacienda ha sido muy claro respecto a la priorización de la agenda económica de forma tal de que podamos contar con esos incrementos importantes en los niveles de confianza que nos permitan estimular la inversión privada y de esa forma recuperar los niveles de crecimiento de nuestra economía. Y si lo logramos hacer, si somos exitosos en esa tarea, sin lugar a dudas que eso va a repercutir en el mercado del trabajo. Pero también quiero ser claro en otra materia. Acá nosotros tenemos una situación en materia de desempleo que creo que es una situación que no obstante tenemos que enfrentar. No es una dimensión, no es una situación, digámoslo así, de crisis en materia laboral. Yo creo que muchos de ustedes, más de algunos de ustedes, recibió a muchos analistas que cuando hacían sus proyecciones hacia mediados del año pasado, y probablemente tú, Nicolás, entrevistaste a más de algunos en el estudio, hablaban de tasas que estaban muy por sobre las tasas que estamos viendo hoy día. A varios que estaban muy sorprendidos en materia de tasa de desempleo. Esta no es una situación que además hayamos visto solamente en Chile. El Fondo Monetario Internacional en su último reporte regional también analizó las tasas y dijo, bueno, que esto era básicamente un fenómeno que estábamos viendo en todas las regiones, que era entendible desde el punto de vista de las dinámicas de los mercados laborales que siempre son de esta forma. Pero creo que
pero creo que para ir cerrando la respuesta, creo que lo que nos hace es reafirmar la necesidad de seguir trabajando de forma tal de potenciar todos los instrumentos que tenemos y, sin lugar a dudas, seguir trabajando en el fortalecimiento de confianza que nos permitan recuperar la inversión privada. Junto con el desempleo, ministro, también se informó hoy los sectores económicos de mayo, que los distintos analistas usan de base para proyectar cómo vendría el IMASEC. Y le cuento, comercio subió 3,1%, supermercado subió 5%, servicios, que es electricidad, gas y agua, 1,4%, ahí están los números creciendo. Ahora voy a lo otro. Minería, cayendo nuevamente 0,4%, cayendo menos que en otros meses el sector minero, y las manufacturas, aquí tenemos una caída fuerte, 3,3%. En total la producción industrial cayó 1,2% en mayo. Esto se suma, ministro, porque hoy es 30 de junio, se cierra el primer semestre, no con todas las cifras oficiales, porque eso tiene un leve rezago, pero tenemos Chile creciendo 2,2%, con una inflación anualizada que ya está en 4%, eso es buena noticia porque está cediendo a las presiones inflacionarias. Y bueno, como le comentaba, un desempleo en 6,6% actualmente. ¿Qué foto nos deja a su juicio, sin tener todas las cifras oficiales, pero la foto que nos deja el primer semestre de este año? Hace un tiempo se decía que íbamos a tener muchas mejores cifras en el segundo semestre. Hay algunas dudas, hubo una leve polémica respecto a si el ministro de Hacienda había dicho que el año estaba jugado o no. Él dijo que no, habían asistente a una seminaria de la SOFOFA que dijo que sí lo había dicho. Bueno, aparte de eso, ¿cómo ve la foto del primer semestre y cómo ve también lo que viene para este segundo semestre? Pues yo creo que el ministro de Hacienda fue muy claro en señalar que el año no está jugado, que sin lugar a dudas que depende de lo que podamos hacer como economía, como país hacia adelante. Yo creo que aquí el desafío es claro. El desafío es recuperar nuestro ritmo de crecimiento económico, que eso no pasa solamente por lo que pueda ser nuestro instrumental macroeconómico, no pasa solamente por lo que puede hacer el Banco Central o puede hacer el gobierno en materia de política fiscal, que se requiere un incremento importante en la inversión privada y por lo tanto los privados juegan un rol fundamental en esta tarea. Y en esa tarea tenemos que trabajar todos. Y para que esa tarea tenga éxito tenemos que trabajar incrementando nuevamente, y lo señalé anteriormente, los niveles de confianza. La inversión privada depende de manera importante de lo que sea la generación de condiciones para su materialización. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que perseverar en lo que es la implementación de una agenda que permita el generar mejores condiciones para la inversión. Nosotros creemos que una muestra de lo que ha pasado en términos de inversión extranjera es que los inversionistas internacionales extranjeros, muchos sentados acá en esta mesa, confían en nuestra capacidad como economía, como país, de enfrentar dificultades, de solucionarlas con una mirada de largo plazo, con una mirada institucional. Eso es un sello de nuestro país, lo dije en mi presentación, pero sin lugar a dudas que aquí tenemos mucho trabajo por hacer y vamos a estar sin lugar a dudas comprometidos por llevarlo adelante y por fortalecer el crecimiento. El crecimiento es una condición básica para el desarrollo del país, es una condición básica para la generación de políticas más inclusivas y creo que no es opuesto al desarrollo de lo que son y la implementación de lo que son las reformas que como gobierno hemos planteado. Ministro, ya no tengo más cifras coyunturales, así que ahora vamos a pasar directamente a uno de los temas que usted planteó en su exposición, que tiene que ver con la nueva institucionalidad de inversión extranjera. Y precisamente, esta es la primera pregunta que me llegó, así que soy bien justo en esto. La hace Susana Biondi de American Express. Ministro, quería saber quiénes serán en Latinoamérica los socios estratégicos para el crecimiento de Chile. Es decir, elija 1, 2, 3, 4 países que usted ve que son fundamentales para lograr mayores cifras de crecimiento en nuestro país a través de una mayor inversión de otros países. A ver, yo no voy a prejuzgar cuáles son los principales socios. Creo que lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la política pública es generar las condiciones para que sea precisamente los privados los que vayan generando esas conexiones que nos permitan aprovechar al máximo. Pero sin lugar a dudas que creo que la Alianza del Pacífico juega un rol importante. Ahí se están generando avances importantes en términos de lo que son discusiones que nos permitan, por ejemplo, generar mayores encadenamientos productivos. O sea, ahí tenemos una posibilidad de complementar mucho nuestro crecimiento. No nos olvidemos de que parte importante del desarrollo mundial, del desarrollo del crecimiento ha estado de alguna u otra forma explicado o está hoy día siendo implementado a través de cadenas de valor global, en donde las interacciones entre distintos países juegan un rol fundamental en la generación de valor de productos y servicios finales. Y creo que tenemos mucha complementariedad
con países de la Alianza del Pacífico, así como también tenemos un tremendo potencial en lo que puede hacer la conectividad con economías que hoy día no están en la Alianza del Pacífico, pero que son tremendamente relevantes desde el punto de vista de lo que es su tamaño y también la posibilidad de conectividad. Brasil, Argentina juegan un rol importante en lo que puede ser la conectividad, por ejemplo, de Chile como plataforma hacia Asia. Hemos conversado muchas veces acerca de corredores bioceánicos, de la posibilidad de conectar el sur de Brasil con Chile de forma tal de poder darle una salida expedita a esos productos. Esos mercados son mercados también grandes, mercados que también están en algún momento realizando reformas importantes para enfrentar coyunturas específicas, pero con miradas también de largo plazo. Así que creo que acá, más que prejuzgar países, creo que la Alianza del Pacífico está jugando un rol. Creo que la potencialidad que podemos tener con actores grandes de la región como Brasil, como Argentina, va a estar siempre presente. Y creo que lo que corresponde es generar condiciones horizontales, condiciones que nos permitan que sean los propios privados los que vayan desarrollando ese potencial. De hecho, quisiera preguntarle, porque tenemos representantes de las AFP acá, y una de las ideas que tienen las AFP de los distintos países integrantes de la Alianza del Pacífico es que puedan invertir más libremente en los distintos países para que el flujo de capitales sea mucho más rápido. Esa también puede ser una forma, teniendo en cuenta que no solamente AFP de Chile inviertan allá, sino que de Perú, de México, Colombia también puedan invertir más fácilmente acá en Chile. Bueno, nosotros somos un país abierto al flujo de capitales, somos un país que tiene un tremendo respeto por la integración financiera. Yo creo que la integración financiera ha generado muchísimos beneficios al crecimiento de los países. El mercado financiero es fundamental para el crecimiento del país, es precisamente aquel que genera condiciones necesarias para el financiamiento de los países. ¿Cómo cambian las condiciones cuando uno tiene las condiciones de inversión o de productividad cuando uno tiene mejores accesos a financiamiento, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos ejemplos en Chile de mercados, de segmentos del mercado financiero que han sido tremendamente exitosos en materia de desarrollo. Déjenme mencionarles uno, y se los voy a mencionar con un objetivo. Cuando usted se compraba una casa en Chile el año 90, iba al banco y pedía un crédito hipotecario. Y la tasa de interés que obtenía era UF más 10%, alguna vez miré esta cifra en detalle, entre 9 y 11%. Eso de acuerdo a las estadísticas del Banco Central, en esos compendios de estadísticas antiguos que sacaba el Banco Central. Hoy día estamos en torno al 4%. ¿Cómo le cambia la condición y lo que puede acceder una familia cuando la tasa de interés es 4% en vez de 11%? O sea, eso le cambia drásticamente lo que puede, rebaja, obviamente, para la misma compra, para el mismo crédito, rebaja el dividendo, no sé, en 30, 40%, dependiendo del plazo, del horizonte. Y eso le cambia completamente el acceso, por ejemplo, a un bien tan preciado como es la casa. Imaginémonos que somos capaces de hacer lo mismo en materia de acceso al financiamiento de pequeñas y medianas empresas. No incluyo las grandes porque creo que en materia de financiamiento de las grandes empresas hemos avanzado lo suficiente como para que las empresas hoy día se puedan endeudar en los mercados internacionales de tasas muy ventajosas. Pero si lo logramos hacer para pequeñas y medianas empresas, vamos a estar dándole condiciones para realizar inversiones que hoy día probablemente no pueden realizar, de adquisición de nueva tecnología que hoy día probablemente no pueden realizar. Y eso implica más productividad y crecimiento y más generación de empleo. Entonces, cuando hablamos también de productividad, hablamos de todo lo que podemos hacer. Entonces, creo que en integración financiera tenemos que seguir trabajando, tenemos que perseverar en la integración financiera. Es sin lugar a dudas un motor clave para el desarrollo del país y tenemos que lograr ser capaces también de que eso llegue, por ejemplo, a segmentos de emprendedores que hoy día tienen muy buenas ideas. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como economía hoy día es que nuestras empresas escalan con muy poca probabilidad. Y el escalar es fundamental para ganar más productividad. Que una empresa tenga la posibilidad de dar el salto, de generar el salto en producción. Eso le permite no solo aumentar su productividad, le permite ser más competitiva a través de esta mayor productividad y eventualmente alcanzar mercados en el exterior. Entonces ahí tenemos un tremendo trabajo y el financiamiento es fundamental. Por eso nosotros desde Corfo estamos trabajando, por ejemplo, en la generación de nuevos fondos de capital de riesgo que nos permitan superar lo que los emprendedores llaman ese valle de la muerte, en donde muchas veces se quedan atrapados por no poder acceder a financiamiento. Ministro, también pregunta textual. ¿En qué sectores idealmente Chile necesita incrementar la inversión extranjera? No solamente ya de qué países, sino dónde. Usted ha hablado de la necesidad de diversificar nuestra economía. Eso
algo que yo vengo escuchando prácticamente desde que nací. Todavía no logramos salir del yugo del cobre, por así decirlo. Lo que pasa es que yo creo que cuando uno piensa en diversificación, yo creo que uno puede tener una tentación, la tentación de decir vamos a inventar nuevos sectores. Y creo que eso sería un tremendo error. Los países no diversifican de la nada. Los países van generando diversificación sobre la base de lo que son sus ventajas comparativas, sobre lo que son sus ventajas competitivas. Y el nuestro es un país rico en recursos naturales, que tenemos como desafío el aprovechar potenciales encadenamientos productivos. Yo mencioné algunos de los desafíos. Cuando hoy día en minería subterránea en el mundo se muestra dónde están los mayores desafíos en términos de volumen, Chile es el país. Hay otros países que también están desarrollando minería subterránea, pero en términos de lo que es el desafío, en términos de magnitud, Chile es el más importante a nivel mundial. Y cuando uno habla del desafío de minería subterránea, ¿de qué es lo que habla? De tecnología. ¿En qué están pensando las grandes empresas proveedores hoy día de la minería en el mundo? Pensando en el desarrollo de la minería subterránea. ¿En cuál va a ser la tecnología que vamos a utilizar para desarrollar esos yacimientos que están a muchos metros por debajo del nivel del mar? Y eso implica desarrollo tecnológico, por ejemplo, en robótica. Pero si yo hago un desarrollo tecnológico para la minería, probablemente la posibilidad de utilizar esa tecnología en otros sectores va a ser mayor. Y por lo tanto puedo saltar a otros sectores de la economía. Hoy día las principales empresas proveedoras de software para la minería son australianas. Y esas empresas proveedoras de software para la minería, una vez que uno desarrolla software para una industria, puede desarrollar software para otras industrias, para sectores financieros, para el comercio. O sea, se amplía el abanico de posibilidades y eso diversifica nuestra economía. Cuando uno genera condiciones de conocimiento, por ejemplo, para enfrentar los problemas medioambientales que podamos tener en minería. Y uno desarrolla un alga. Hay una investigadora en el norte de Chile, en Antofagasta, que está desarrollando un alga que les permite enfrentar problemas de contaminación en minería, del polvo en minería. Eso implica que ese conocimiento después se puede expandir a otros sectores. Lo mismo nos pasó, como por ejemplo, cuando hablamos del salmón. ¿Cuántas empresas que desarrollaron vacunas para enfrentar el virus ISA hoy día están produciendo vacunas para otros problemas de salud en el mundo? El famoso desarrollo de valor agregado. Y por lo tanto, entonces, no es que renunciemos a nuestros recursos naturales, es que construimos sobre nuestros recursos naturales. Y ahí hay mucho que hacer, en tecnología, en desarrollo de conocimientos. Y déjenme mencionarles algunos sectores, me prevé unos sectores. Minería yo creo que es uno de esos. Si vamos a tener la inversión de minería que vamos a tener por los próximos 10 años, más vale que generemos conocimiento que nos permita diversificarnos. En energía solar yo lo mencioné. En logística. Si somos un país que tiene acuerdos de libre comercio con el 85% de lo que se produce en el mundo, más vale que seamos logísticamente punta. Y eso implica mejorar los sistemas de información, tener muchísimo mejores plataformas de las que tenemos, desarrollos portuarios, inversiones portuarias, condición transversal. En manufactura, yo creo que nosotros en manufactura tenemos que tener una visión del desarrollo de la manufactura asociada a nuestras ventajas comparativas. La energía solar requiere de desarrollo manufacturero eventualmente, de los paneles fotovoltaicos, del desarrollo de la... Entonces, si generamos proveedores que tengan capacidades tecnológicas para transformarse en actores en esos sectores, vamos a estar también aumentando el desarrollo industrial de nuestro país, que viene cayendo no en los últimos años, sino que... Eso quería decirle, porque en los últimos años la queja, no sé si queja a alguien, pero el sentir es que Chile se ha desindustrializado. Yo se lo he escuchado hace mucho tiempo, por ejemplo, a Roberto Fantuzzi, que me parece que han liderado este fenómeno de la desindustrialización, esta queja, esta advertencia. Eso también tiene que ver con esto mismo. Si no hay industria, no se desarrolla valor agregado en ningún sector. Absolutamente. Y por eso hemos dicho de que acá tenemos que generar todos los instrumentos para el desarrollo de proveedores, por ejemplo. Déjenme darles un ejemplo. Hay una industria de contenedores que se instaló en San Antonio, todos probablemente en esta sala la conocen, Maersk. Y cuando tomó la decisión de invertir en Chile, una de las cosas que requería era capacitación. Necesitaba contratar una cantidad muy significativa de trabajadores, cerca de 2.000 trabajadores en San Antonio, una tremenda inversión. Pero necesitaba trabajadores capacitados. ¿Cómo lo hacemos entonces? Tenemos que generar los instrumentos para capacitar a esos trabajadores. Y se hizo.
Se generaron las capacitaciones, se trabajó con el sector privado, se establecieron las competencias que se requerían y se generaron los programas y eso nos permitió materializar inversión extranjera en nuestro país. Pero después conversamos con ellos y nos dijeron, mire, no tenemos proveedores locales. Gran parte de lo que están produciendo hoy día lo hacen con insumos, el 100% de los insumos extranjeros, que traen de fuera. Entonces nos sentamos en una mesa y dijimos, bueno, hagamos un trabajo de desarrollo de proveedores locales. Y nos hemos juntado con las asociaciones industriales, de forma tal de ¿qué? De generar esos proveedores. De que efectivamente tengamos la tecnología, las especificaciones técnicas que se requieran para desarrollar los proveedores locales que sean los proveedores de insumos en esa industria. De hecho, hay una queja bastante grande de la industria del acero nacional respecto a las importaciones de China, que señala que es de otra calidad y que también, como es de menor precio, le está quitando bastante participación de mercado. Bueno, pero ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí lo que tenemos que hacer es trabajar en que efectivamente se cumplan las normativas que existen en nuestro país, pero manteniendo un principio que es básico. Nosotros como país somos un país abierto al comercio internacional. Somos un país integrado. Creemos que ha sido tremendamente beneficioso para nuestro desarrollo el estar conectado con la economía mundial, el estar integrado con la economía mundial, los acuerdos de libre comercio que hemos firmado. Y nosotros como gobierno vamos a perseverar en esa estrategia. Y vamos a generar las condiciones para desarrollar nuestra industria sin lugar a dudas. Pero creo que en la dimensión que tenemos que hacerlo, la dimensión que tenemos que hacerlo es generando más capacitación, generando más conocimiento, la capacidad de tener transferencias tecnológicas, la capacidad de generar proveedores que sean capaces de enfrentar los desafíos de sectores que hoy día lideran el crecimiento de nuestro país. La minería es uno de ellos, la energía solar es otro, la logística tiene que ser sin lugar a dudas otro. Habla de desarrollo, ministro. Precisamente una pregunta textual. Por favor, ministro, desarrolle de manera más concreta la idea de ventanilla única para implementar la inversión extranjera. Bueno, nosotros en nuestro país hemos tenido diversos organismos que de alguna u otra forma han estado conectados con la inversión extranjera. Lo que nosotros hemos hecho con la nueva ley es generar una institucionalidad que va a tener varios pasos. Uno de ellos es generar una estrategia de atracción de inversión extranjera. Cuando un país no tiene estrategia, uno tira al voleo, ¿no es cierto? Cuando uno tiene estrategia, tiene foco, sabe dónde ir, decide dónde ir, en qué sectores están las principales oportunidades de forma tal de difundir las condiciones que tiene nuestro país. Genera instrumentos para atraer inversión extranjera. Yo les mencioné uno en materia de capacitación. Eso tiene que ser un instrumento que tiene que estar permanentemente abierto. Pero también tiene que disminuirles el costo de transacción a un inversionista extranjero de llegar a un país. Y para eso que la institucionalidad del Comité de Inversiones Extranjeras, de la nueva institucionalidad de inversión extranjera, va a tener una entrada única. Va a haber una persona en esa institución que va a estar disponible para coordinar las distintas dimensiones, las distintas tareas que tenga que requiere un inversionista extranjero. O sea, va a tener digámoslo así, un ejecutivo de cuentas. Sabemos que hay distintas áreas donde tiene que lidiar un inversionista extranjero para materializar su inversión, pero al menos vamos a tener una entrada única. Y esa persona va a estar encargada de transmitirle la información, de transmitirle al inversionista extranjero las oportunidades en términos de instrumentos. Porque acá siempre hay problemas de información. Una de las cosas que uno aprende de la institucionalidad en materia de inversión extranjera en el mundo es que se requiere generar una institucionalidad porque los problemas de información son significativos. Y si nosotros generamos una institucionalidad que le entregue toda la información al inversionista extranjero, que le diga cuáles son todos los múltiples instrumentos que tiene, por ejemplo, para aprovechar en su área de inversión, vamos a estar entonces simplificándole la vida. Ministro, una de las quejas del sector privado con respecto a la reforma tributaria y precisamente con inversión extranjera fue la eliminación del DL 600. En concreto, ¿por qué esta nueva legislación es mejor que el DL 600? Porque me imagino que si se cambió es para algo mejor. Bueno, nosotros creemos que el DL 600 era básicamente un instrumento que tenía una cierta, digámoslo así, objetivo, que era el generar un beneficio tributario que permitiera traer más inversión al país. Ese era básicamente. No era una estrategia de atracción de inversión extranjera. No había una institucionalidad que activamente tuviese que buscar inversión extranjera. ¿Cree que era un beneficio excesivo? Nosotros creemos que es un beneficio que, dado el avance que ha tenido nuestro país, que ha logrado nuestro país, es un beneficio que no se requiere para el futuro del país. Y que por lo tanto teníamos que reemplazar ¿con qué? Con una institucionalidad distinta, con una institucionalidad que nos permitiera desarrollar también nuevos instrumentos de atracción. Porque cuando un inversionista en el área del conocimiento viene a nuestro país, lo que requiere es básicamente
que tengamos los instrumentos para realizar capacitación. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, hoy día con una empresa que está en la 9ª región de nuestro país, que desarrolla software para el resto del mundo. ¿Y qué es lo que requiere esa empresa? Esa empresa no requiere un beneficio tributario. Esa empresa requiere que se capacite y que tenga disponibilidad de más ingenieros en informática para desarrollar, que requiera que estén bien entrenados en inglés. Of course. Eso no es entonces un beneficio tributario, es generación de capital humano que le permita desarrollar su negocio. Y eso implica instrumentos distintos a los que hemos tenido en el pasado y que tenemos que desarrollar. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero como sabíamos que también aquí hay inversiones que están en carpeta, inversiones que se estaban desarrollando, es que dimos un plazo de 4 años desde la aprobación de la ley para que los inversionistas extranjeros que estaban invirtiendo en el país se puedan adecuar a este nuevo marco. En la nueva ley establecimos claramente principios que son básicos para el desarrollo de nuestro país, de no discriminación, que es un principio pero muy fuerte, de no discriminación de inversionistas extranjeros. Entonces creemos que como país estamos dando las garantías, estamos generando la institucionalidad para enfrentar estos nuevos desafíos en materia de inversión extranjera. Ministro, yo voy a hacer eco de algunas entrevistas que yo he hecho en el canal, también conversaciones en off, ya que está tan de moda el off, con empresas transnacionales. Y esto fue generalmente cuando estaba discutiéndose la reforma tributaria. Y yo les preguntaba si le asustaba, le era indiferente. Y me dijeron, miren, reforma tributaria hay en todos lados. ¿Viene también reforma laboral? Sí, también hay reforma laboral en todos lados. Y si siquiera decirle, ellos me decían, a mí, esta persona de la transnacional, y que lo escuché en varias oportunidades, a mí lo que me preocupa es el tema de la Constitución. Y ya que tenemos este proceso constituyente anunciado para septiembre, nadie sabe cómo es. ¿Usted sabe cómo hacerlo, no? La presidenta lo va a comunicar cuando... Pero no sale de acá, ministro. ¿Puede contarnos un poco? Eso decían, que les preocupaba el tema de cambio de la Constitución, porque nadie sabe, muchos pueden saber cómo empieza, pero nadie sabe cómo termina. Y ya en un seminario hace un par de semanas, el ministro Burgos y el ministro Valdés también fueron bastante enfáticos en decir que aquí no van a estar afectados los derechos de propiedad. Pero cuando hay cambio de la Constitución, siempre está ese tema en discusión, lógicamente. ¿Qué le puede decir ahora que tenemos acá representantes de empresas extranjeras sobre eso mismo, sobre este proceso constituyente y qué seguridad les puede dar, por ejemplo, el tema de los derechos de propiedad? A ver, dos cosas. Primero, respecto al tema de la reforma. Yo creo que un país que hace una reforma educacional como su reforma más importante es un país que está comprometido con el futuro del país, que está comprometido con una institucionalidad, digámoslo así, con los desafíos de largo plazo del país. O sea, cuando uno habla de educación en el centro y sabemos que los resultados en educación no son resultados de corto plazo, son resultados que vamos a ir construyendo desde el corto plazo. Entonces, esa es creo que una muy buena demostración del compromiso con el desarrollo del país. Segundo, hacer reformas tributarias no es fácil. Se hacen reformas tributarias en nuestros países, pero no es fácil. Cuando miramos la situación de Europa, y seamos muy claros, en general lo que vemos es que son ajustes fiscales o reformas tributarias fiscales pospuestas, que se postergan en el tiempo. ¿Por qué? Porque son situaciones complejas de llevar en el Congreso. La discusión fiscal en Estados Unidos es una discusión que ustedes conocen mejor que yo, que fue una discusión que no es fácil y que no ha sido fácil. Por lo tanto, también demuestra un compromiso con la seriedad fiscal, que es de largo plazo y que tiene efectos muy significativos sobre la economía. Con cargas tributarias que, seamos bien claros, son cargas tributarias razonables para cualquier inversionista extranjero. Si pasar de tener una carga tributaria del 18,5% del PIB a 21,5% del PIB, no es un incremento en la carga tributaria que nos lleve a tener una carga tributaria que pueda ser considerada de excesiva. Entonces ahí creo que eso es importante señalar. Y respecto a lo que son el proceso de cambios constitucionales, nosotros somos un país serio. La coalición de gobierno es una coalición de gobierno que ha sido seria. Es una coalición que, salvo los 4 años anteriores, esta administración estuvo en el gobierno todos estos años. Y ha sido siempre una coalición seria. Una coalición que implementó acuerdos de libre comercio, que tuvo un compromiso con los acuerdos de libre comercio, con la integración comercial del país, con la vocación exportadora de nuestro país. Ha sido una coalición, somos una coalición que ha
enfrentado las dificultades que hemos enfrentado en el país, siempre con una mirada institucional. No es que no hayamos enfrentado dificultades, las hemos enfrentado. Y siempre las enfrentamos con una mirada institucional, con una mirada país. Y así lo estamos haciendo hoy día, frente a las dificultades que estamos enfrentando, como país, con una mirada institucional, seria, de largo plazo. Y eso creo que es una garantía para que cualquier discusión que tengamos en las distintas materias sea hecha de una forma institucional, de una forma responsable, de una forma de largo plazo. Y creo que los inversionistas extranjeros entienden que efectivamente ese es nuestro compromiso como país, porque este no es un activo solamente de una coalición, es un activo de país. Y nosotros, sin lugar a dudas, que como gobierno vamos a construir sobre eso. Ministro, mi última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, nuevamente estoy sorprendido porque la afición de AmCham que viene a estos desayunos es increíblemente participativa. Llegaron como 17 preguntas, lamentablemente tuve que escoger e irme en un solo sentido, pero quisiera preguntarle, ministro, porque todos vimos el fin de semana este cambio nuevamente en el gabinete, salió el ministro de Educación, fue a Sexpress y llegó Adriana del Piano a liderar ahora esa cartera que dejó Nicolás Izaguirre. Quisiera preguntarle internamente en el gobierno, ¿cómo ven en su objetivo de las reformas por un hecho muy claro? ¿Cuáles son las reformas emblemáticas del gobierno hasta ahora? Tributaria, laboral y educacional. Y por distintas razones, ninguno de los ministros que lideró, comenzó o incluso llevó a cabo esas reformas está ahora en su puesto por diferentes razones. ¿Qué señal da eso al país, teniendo en cuenta también que la baja aprobación que tiene el gobierno de Michelle Bachelet en las últimas encuestas y también para que lo tengamos claro los chilenos? ¿Cómo ven eso desde el gobierno, esas señales que dan al resto del país? Bueno, yo creo que acá hay que ser muy claro. Nosotros tenemos un compromiso muy claro con reformas que han sido y que son necesarias para nuestro país. La reforma educacional, ya lo he dicho hasta el cansancio, es una reforma clave, no solo para generar más inclusión en nuestro país, sino que también para generar más crecimiento en el largo plazo. Es una reforma fundamental. Y un compromiso nuestro, además, con una mayor inclusión, que además es necesario para darle más fuente de crecimiento. Lo mismo la reforma laboral. Tenemos que tener una reforma que con todos los balances que tienen que existir, nos permita tener relaciones laborales que no sean conflictivas, sino relaciones laborales que nos permitan buscar puntos de acuerdo, que nos permitan desarrollar productividad. Y esta reforma también tiene un componente que creo que no se ha destacado lo suficiente en materia de adaptabilidad, que creo que es muy relevante. Ahora, respecto de la discusión más política y de su pregunta, yo creo que acá el compromiso con esta reforma del gobierno está claro. Y la presidenta lo ha señalado claramente. Pero sin lugar a dudas que cualquier proceso de reforma genera desgastes. Y esos desgastes ocurren. Y lo que ha ocurrido es que la presidenta ha tomado las decisiones que como presidenta tiene que tomar de forma tal de impulsar, de darle un impulso importante a esta reforma, en un contexto en el cual, sin lugar a dudas, y lo hemos dicho claramente desde el gobierno, tenemos que incrementar los niveles de diálogo, tenemos que incrementar la búsqueda de acuerdos, porque esta construcción de un mejor país, de un país más inclusivo, es una construcción que tenemos que hacer entre todos. Y creo que las señales están claras. Nosotros vamos a implementar reformas que son necesarias para el crecimiento, para el desarrollo, para la inclusión en nuestro país, y el hecho de que se hayan generado cambios, digámoslo así, en los ministros, lo que refuerza es nuestro compromiso como gobierno de llevar adelante esas reformas, de seguir avanzando en la construcción de un diálogo que nos permita avanzar en estas reformas y avanzar en lo que son los desafíos de nuestro país. El nuestro, y yo creo que los inversionistas extranjeros que están sentados acá lo han señalado en cada una de las ocasiones que hemos participado. A mí me ha tocado acompañar a la presidenta en algunos viajes al exterior, en donde los inversionistas extranjeros han dicho muy claramente que Chile está enfrentando esos desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? El nuestro es un país que ha avanzado, que ha crecido, tenemos que construir sobre esto, pero tenemos el desafío de también generar un país con más justicia, con más inclusión social, con más participación. Y eso, sin lugar a dudas, que se hace con reformas como las que estamos planteando, con una participación en esas reformas, con una mirada constructiva de esas reformas, porque aquí también hay un desafío para los privados, y es el tener una mirada constructiva de la reforma y propuestas, sin lugar a dudas, que no necesariamente vamos a coincidir en uno u otro instrumento, pero creo que lo que no podemos hacer es restarnos a una discusión constructiva que nos permita avanzar como país en la construcción de un mejor país.
precisamente para que avance nuestro país. Dejamos al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, para que vaya a trabajar. Entonces, muchas gracias por estar en este desayuno con Amchon Chile. Muchísimas gracias por la invitación. Y muchas gracias también a ustedes y que tengan un muy buen día.